Para. Antes de que empiece este video, quiero que hagas una sola cosa. Imagina el lugar más caliente en el que hayas estado en tu vida. Una playa en agosto, un coche aparcado bajo el sol. Ese momento en que abres la puerta y el calor te golpea en la cara como si alguien hubiera abierto un horno. Ahora multiplica eso por 3. 45 grados centígrados. El centro del desierto iraní. El mes de julio. El suelo tan caliente que puedes freír un huevo sobre la roca. Ahora imagina que en ese lugar, en ese calor imposible, alguien te sirve un vaso de agua con hielo. Hielo real. Frío. Trozos de hielo puro flotando en el vaso, derritiéndose lentamente. Y la persona que te lo sirve no sabe lo que es la electricidad, no sabe lo que es un compresor, no sabe lo que es un refrigerante. Vive en el año 400 antes de Cristo. Eso no es ciencia ficción. Eso ocurrió. Ocurrió aquí, en este desierto, durante siglos. De manera rutinaria, industrial, a escala de ciudad. Y la explicación de cómo lo hicieron va a cambiar permanentemente la forma en que ves la inteligencia humana antigua. Pero eso es solo el principio, porque el hielo en el desierto es la menos impresionante de las 5 tecnologías imposibles que vamos a descubrir esta noche. Esta noche vas a descubrir 5 cosas que la historia oficial nunca te contó sobre el Imperio Persa. 5 tecnologías que no deberían existir. 5 soluciones a problemas que el mundo moderno todavía está intentando resolver. Y al final de este video vas a entender por qué el imperio más grande de la historia antigua no fue grande por sus ejércitos. Fue grande porque resolvió problemas que nadie más supo resolver. Quédate hasta el minuto 42, porque lo que vamos a revelar ahí es algo que los ingenieros del siglo XXI acaban de redescubrir después de 2500 años de olvido. Antes de hablar de las soluciones, necesitamos hablar del problema, porque la magnitud de lo que los persas lograron solo se entiende completamente cuando entiendes la magnitud del desafío al que se enfrentaban. La meseta iraní no debería poder sostener una civilización avanzada. No es una opinión, es geología. La mayor parte del territorio donde floreció el imperio persa aqueménida recibe entre 50 y 150 milímetros de lluvia al año. Las zonas más áridas del desierto central, el Dasht-e-Kabir y el Dasht-e-Lut, reciben menos de 25 milímetros. Para que esos números signifiquen algo concreto, el desierto del Sahara, que cuando decimos desierto es lo primero que nos viene a la mente como sinónimo de lugar inhabitable, recibe en muchas zonas más lluvia que el desierto central iraní. El Dasht-e-Lut, cuyo nombre en persa significa simplemente el desierto vacío, tiene el récord de la temperatura superficial más alta registrada en la Tierra. En 2005, los satélites de la NASA midieron 71 grados centígrados en la superficie del Dasht-e-Lut. 71. La temperatura a la que se coagula la proteína del huevo es de 60 grados. El suelo del desierto iraní supera la temperatura a la que se cocina un huevo. Y sin embargo, en esa meseta, en ese calor, con esa escasez de agua, los persas construyeron ciudades de cientos de miles de personas. Construyeron Persépolis, el complejo palaciego más grande del mundo antiguo, en una llanura árida donde no había ningún río cercano ni ninguna fuente de agua obvia. Construyeron una red de comunicaciones que conectaba en 7 días puntos separados por 2.700 kilómetros. Construyeron sistemas de almacenamiento de frío que producían hielo en verano y lo mantenían sólido durante meses. Y gobernaron desde ahí, desde esa meseta imposible, sobre 50 millones de personas. El 44% de toda la humanidad. ¿Cómo? La respuesta tiene 5 capítulos.
Y cada capítulo es una lección de ingeniería que el siglo XXI está aprendiendo de nuevo, con equipos de última generación, llegando exactamente a las mismas conclusiones que los ingenieros persas alcanzaron hace 2500 años con cuerdas, plomadas y recipientes de agua. Empecemos. El primer problema que los persas tenían que resolver era tan fundamental que sin su solución todo lo demás era imposible. El agua. No el agua como comodidad, el agua como supervivencia. La solución obvia, la que cualquier civilización de la antigüedad habría intentado primero, es construir cerca de un río. Los persas la intentaron. Algunas de sus ciudades estaban junto a ríos, pero los ríos iraníes son caprichosos, estacionales, muchos de ellos reducidos a hilos de agua o completamente secos en verano. No podías construir el imperio más grande del mundo sobre la base de unos ríos que se evaporaban en julio. Así que los ingenieros persas miraron en otra dirección, hacia abajo. Debajo del suelo árido de la meseta iraní hay agua, no visible, no accesible con un pozo ordinario en la mayoría de los casos. Pero está ahí, en acuíferos subterráneos alimentados por el deshielo de las montañas que rodean la meseta y por las pocas lluvias invernales que se filtran lentamente a través de la roca. La pregunta no era si había agua subterránea, la pregunta era cómo llevarla desde donde estaba hasta donde se necesitaba, a través de kilómetros de tierra árida, sin que se evaporara en el camino, sin bombas, sin electricidad, sin ninguna fuente de energía mecánica. La respuesta fue el Qanat, y la genialidad del Qanat está en una sola idea tan simple que cuando la entiendes completamente, te preguntas por qué no se le ocurrió a nadie antes. La gravedad es gratis. Un Qanat no bombea agua, no la eleva, no la fuerza, la deja caer. Los ingenieros del Qanat encontraban el acuífero subterráneo en las laderas de la montaña, perforando pozos de exploración hasta encontrar el nivel freático. Luego excavaban un túnel horizontal que partía desde ese punto y descendía muy, muy suavemente hacia la llanura donde estaba la ciudad. La pendiente del túnel era la clave de todo. Entre 1 y 2 milímetros de descenso por cada metro de longitud horizontal, 1 milímetro por metro. Si estás pensando que eso es una precisión que requiere instrumentos modernos, tienes razón en la intuición, pero estás equivocado en la conclusión. Los muqanis, los maestros constructores de qanats, lograban esa precisión con 2 herramientas que cualquier civilización antigua tenía disponibles. Una plomada, una cuerda con un peso que siempre apunta perfectamente hacia abajo, hacia el centro de la tierra, dándote la vertical exacta. Un recipiente de agua, una palangana llena que siempre tiene la superficie horizontal perfecta, dándote la horizontal exacta. Con la vertical y la horizontal puedes calcular cualquier ángulo entre los dos. Con ese ángulo calculado correctamente, el agua fluye sola durante 2500 años. Aquí viene el dato que más me impresiona cada vez que lo recuerdo. El Qanat de Gonabad, en la región de Jorasán, fue construido hace aproximadamente 2500 años durante la época aqueménida. Tiene 70 kilómetros de longitud. El pozo madre desciende 300 metros, casi la altura de la Torre Eiffel. Tiene 427 pozos de acceso verticales a lo largo de su recorrido. Y hoy, en este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, el agua del Qanat de Gonabad está fluyendo. No es un monumento, no es una ruina que los turistas visitan y fotografían, es infraestructura activa. El agua llega a los campos y a las casas de Gonabad exactamente igual que llegaba cuando Darío I estaba construyendo Persépolis. 2500 años de funcionamiento continuo sin electricidad, sin bombas, sin mantenimiento mayor. Los ingenieros civiles del siglo XXI construyen infraestructura diseñada para durar 50 años.
Los muqanis persas construyeron infraestructura que lleva 2500 años funcionando. ¿Quién era más avanzado? Pero la dimensión del Khanat que los libros de historia raramente mencionan es su escala imperial. No estamos hablando de unos pocos Khanats construidos cerca de las ciudades principales. Estamos hablando de un sistema que en su máxima extensión cubría la mayor parte del imperio. Los arqueólogos e historiadores que han estudiado la expansión territorial del imperio aqueménida y la han superpuesto sobre los mapas de distribución de Khanats han encontrado algo que no debería sorprender, pero que siempre sorprende cuando lo ves por primera vez. El imperio se expandió exactamente hasta donde los Khanats podían seguirle. No fue una coincidencia ni una correlación casual. Fue una estrategia. Cuando el ejército persa conquistaba una nueva región, los ingenieros llegaban poco después para evaluar el potencial hídrico del subsuelo. Si había acuíferos a una profundidad y una distancia que hacían viable un Khanat, la región podía convertirse en parte permanente y productiva del imperio. Si no lo sabía, la conquista militar no se traducía en colonización permanente. La espada abría el territorio. El Khanat lo hacía habitable. Hoy, el sistema de Khanats iraní tiene 37.000 instalaciones todavía funcionales. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2016. Y en los laboratorios de ingeniería hidráulica de universidades de Marruecos, Chile, España y California, los investigadores están estudiando los Khanats con una urgencia que hace 20 años habría parecido anacrónica. Porque el mundo del siglo XXI enfrenta exactamente el mismo problema que los persas resolvieron hace 2500 años. Los acuíferos superficiales se están agotando. El nivel freático baja en las regiones áridas de todo el planeta. Las ciudades que dependen del agua de superficie enfrentan crisis crecientes a medida que el cambio climático hace los patrones de lluvia más impredecibles. La solución del Khanat: acceder al agua subterránea profunda mediante túneles de gravedad sin consumo energético, está siendo estudiada seriamente como una de las respuestas al problema hídrico del siglo XXI. El futuro del agua puede estar en la tecnología del siglo VIII a.C. Y ahora llegamos al hielo, al momento que anuncié al principio, al dato que hace que el cerebro se cortocircuite la primera vez que lo escucha. Hielo. En el desierto iraní, en verano, sin electricidad, industrial, rutinario, durante siglos. Para entender el Yakchal, primero necesitas entender un principio de física que cualquier ingeniero moderno reconocerá inmediatamente, pero que los persas descubrieron empíricamente, sin la teoría, simplemente observando qué funcionaba y qué no. El calor se mueve, siempre se mueve, desde donde hay más hacia donde hay menos, siempre, sin excepción. Es la segunda ley de la termodinámica, que los físicos del siglo XIX formalizaron con ecuaciones precisas, pero que el universo ha estado aplicando desde el principio del tiempo. El problema del calor en el desierto no es que el calor exista, es que el calor se mueve hacia donde está el frío, destruyendo el frío antes de que puedas aprovecharlo. Para mantener hielo en el desierto iraní en verano, necesitas hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, bloquear el movimiento del calor exterior hacia el interior, donde está el hielo. Segundo, facilitar el movimiento del calor interior hacia el exterior para que no se acumule. El Yakchal hace las dos cosas simultáneamente, con geometría y materiales. El material primero. Las paredes del Yakchal están construidas con una mezcla que los persas llamaban saruj: arena, arcilla, cal, ceniza, clara de huevo y pelo de cabra. Las proporciones exactas variaban según la región, pero el resultado era siempre el mismo: un material casi perfectamente aislante. La conductividad térmica del saruj, medida en laboratorio por investigadores modernos que han analizado muestras de yakchales bien conservados,
es comparable a la de los materiales de aislamiento térmico que usamos hoy en la construcción moderna. No aproximadamente comparable. Comparable dentro de márgenes que ningún ingeniero esperaba encontrar en un material de construcción de hace 2500 años. Los mucanis no sabían lo que era la conductividad térmica como concepto físico formalizado, pero sabían exactamente qué mezcla producía paredes que mantenían el frío dentro y el calor fuera. Lo sabían porque sus abuelos lo habían aprendido de sus abuelos, y así hacia atrás durante generaciones, cada generación refinando la mezcla un poco más, eliminando los fallos, incorporando los descubrimientos accidentales. El conocimiento empírico acumulado durante generaciones puede alcanzar una precisión comparable al conocimiento científico formal. El Saruj lo demuestra. La geometría segunda. La cúpula cónica del Yakchal no es decorativa, es termodinámica. El aire caliente sube, siempre. En cualquier espacio cerrado, el aire más caliente está en la parte superior y el más frío en la parte inferior. La forma cónica del Yakchal explota ese principio con elegancia brutal. El calor que inevitablemente se filtra a través de las paredes, por perfectamente aislantes que sean, se calienta y sube hacia la punta de la cúpula. En la punta hay una abertura calibrada, no demasiado grande para no dejar entrar más calor del que sale, pero suficiente para que el aire caliente acumulado escape continuamente al exterior. El aire frío que se genera por contacto con el hielo almacenado, más denso que el aire caliente, desciende y se acumula alrededor del hielo, creando una capa de aire frío que añade una segunda línea de aislamiento sobre el hielo mismo. El sistema es autorregulado. No necesita nadie que lo controle, que ajuste válvulas, que encienda o apague nada. Mientras haya hielo dentro, el Yakchal lo protege automáticamente. Pero hay una tercera capa del sistema que va más allá de las paredes y la geometría. Y es la parte que más me fascina, porque demuestra que los ingenieros persas no solo entendían cómo conservar el frío, entendían cómo producirlo de manera eficiente. En invierno, cuando las temperaturas nocturnas en la meseta iraní caen varios grados bajo cero, incluso en zonas relativamente bajas, los ingenieros persas construían unas piscinas someras en zonas protegidas del sol, pero expuestas al cielo nocturno. El agua de los qanats se dirigía a esas piscinas. Por la noche, el agua se helaba. No por el frío del aire ambiente, que en las zonas más cálidas no era suficiente para congelar el agua por sí solo, por la irradiación al cielo nocturno. Aquí viene el concepto de física que hace que los ingenieros modernos abran los ojos cuando entienden que los persas lo estaban aplicando hace 2500 años. Se llama enfriamiento radiativo nocturno. Todo objeto irradia calor en forma de radiación infrarroja. La evaporación consume calor. Cada gramo de agua que pasa de líquido a vapor absorbe una cantidad específica de energía térmica del aire circundante, enfriándolo. En el desierto iraní, donde la humedad relativa puede estar por debajo del 10%, la evaporación es extremadamente eficiente. El aire seco absorbe el vapor de agua ávidamente, y cada gramo absorbido enfría el aire que lo rodea. El resultado de combinar el enfriamiento por contacto con la tierra y el enfriamiento evaporativo puede bajar la temperatura del aire entre 8 y 15 grados comparado con el exterior. En un día de 45 grados, el interior de un edificio bien equipado con Badgir puede estar a 30 o 32. No es el paraíso, pero es la diferencia entre vivir con dignidad y morir de golpe de calor. El Badgir más alto del mundo está en Yazd, en la casa Doulatabad. Mide 33 metros. Fue construido en el siglo XVIII, pero siguiendo principios arquitectónicos que llevan aplicándose en la región desde la época aqueménida o antes. Todavía funciona hoy. Los visitantes que entran en el edificio en los meses de verano sienten físicamente el flujo de aire fresco que desciende desde la base de la torre.
Los termómetros en el interior del edificio muestran consistentemente temperaturas entre 8 y 12 grados por debajo de la temperatura exterior, sin electricidad, sin motor, sin ninguna fuente de energía excepto el viento y la diferencia de temperatura entre la superficie y el subsuelo. Y aquí viene la conexión con el presente que anuncié al principio del video. El mundo moderno tiene un problema que los ingenieros llaman la paradoja del aire acondicionado. Los sistemas mecánicos de refrigeración que enfrían los edificios en verano consumen electricidad. Una parte importante de esa electricidad se genera todavía con combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Esos gases calientan el planeta, lo que aumenta la demanda de refrigeración, lo que consume más electricidad, lo que emite más gases que calientan más el planeta. Es un círculo vicioso, y romperlo es una de las prioridades más urgentes de la ingeniería climática del siglo XXI. Los arquitectos que trabajan en diseño bioclimático llevan años buscando sistemas de enfriamiento pasivo. Y lo que encuentran, repetidamente, es que los principios que buscan ya estaban aplicados en los badhires persas. El Centro Cultural Masdar en Abu Dhabi, uno de los proyectos de arquitectura sostenible más ambiciosos del mundo, tiene torres de viento modernas construidas directamente sobre el diseño del badhir tradicional. Sus mediciones muestran reducciones de temperatura de hasta 15 grados en los espacios bajo las torres comparado con el exterior. Exactamente lo que los ingenieros persas conseguían hace 2500 años. Ahora vamos a romper el mito más persistente sobre la construcción de las grandes civilizaciones antiguas. Y lo vamos a romper no con argumentos filosóficos ni con interpretaciones históricas discutibles. Lo vamos a romper con números, con nombres, con fechas, con recibos de pago. En 1933, el arqueólogo Ernst Herzfeld estaba excavando en el sector noreste del complejo de Persépolis cuando sus herramientas encontraron algo que no estaba en ningún plan de excavación: cajas de arcilla selladas. Dentro de las cajas, tablillas. Primero decenas, luego cientos, luego miles. En total, el equipo del Oriental Institute de la Universidad de Chicago recuperó más de 30.000 tablillas de arcilla con inscripciones en elamita, el idioma administrativo del imperio. No eran inscripciones reales, no eran textos religiosos, no eran crónicas de guerras, eran recibos, eran las hojas de pago de los trabajadores de Persépolis. Lo que esas tablillas revelan desmonta de manera definitiva la imagen del constructor antiguo como esclavo encadenado. Los trabajadores de Persépolis eran libres. Venían de todo el imperio, algunos de regiones a meses de viaje de distancia. Venían porque el imperio persa pagaba bien y pagaba con regularidad. Los registros muestran trabajadores de Babilonia, de Jonia, de Egipto, de Lidia, de Media, artesanos especializados que habían viajado durante semanas o meses para llegar a Persépolis porque sus habilidades eran requeridas y porque la compensación ofrecida justificaba el viaje. El sistema de compensación tenía una sofisticación que los economistas modernos reconocen inmediatamente. Era basado en habilidades, no en origen, no en etnia, no en género. En la evaluación técnica de lo que cada trabajador podía producir. Un trabajador no cualificado recibía una ración base. Un artesano con habilidades medias recibía entre 1,5 veces y 2 veces la ración base. Un maestro artesano, alguien con habilidades técnicas excepcionales, cuyo trabajo era difícil de reemplazar, podía recibir 3 o 4 veces la ración base, más bonificaciones especiales cuando completaba trabajos particularmente difíciles. Y aquí está el dato, que cuando fue publicado por los especialistas del Oriental Institute, generó incredulidad entre historiadores que no eran especialistas en Persia. En múltiples registros, las trabajadoras altamente especializadas, identificadas como Arash Shara en las tablillas,
supervisoras y maestras de obra recibían salarios superiores a los de sus equivalentes masculinos. No iguales, superiores, basados estrictamente en evaluación de rendimiento y habilidad técnica. Hace 2500 años, en el imperio que el cine nos pintó de látigos y esclavos. Pero hay más en esas tablillas que el salario básico. Hay una dimensión del sistema laboral persa que ningún libro de texto de historia antigua menciona, y que cuando la conoces te hace replantear completamente qué civilización era más avanzada en términos de gestión de recursos humanos. Las tablillas registran lo que hoy llamaríamos beneficios sociales, subsidios de desplazamiento para los trabajadores que venían de provincias lejanas, raciones continuadas durante períodos de enfermedad, cuando el trabajador no podía producir, pero el imperio seguía pagando. Registros de accidentes laborales seguidos de compensaciones al trabajador incapacitado. Y el más sorprendente de todos, las bonificaciones de maternidad. Las tablillas registran específicamente que las trabajadoras que habían dado a luz recientemente recibían raciones aumentadas durante el período de recuperación. Más cebada, más vino, en algunos registros, raciones de carne que no aparecen para los trabajadores en condiciones normales. Baja de maternidad con bonificación nutricional. En el siglo V a.C. ¿Por qué importa esto más allá de como curiosidad histórica? Porque explica por qué Persépolis se construyó con la calidad que se construyó. Un trabajador esclavo hace lo mínimo indispensable para evitar el castigo. Su incentivo es negativo: trabajo para no sufrir. Un trabajador libre, bien pagado, con seguridad de que el sistema lo cuidará si enferma o si tiene un hijo, tiene un incentivo completamente diferente. Trabaja bien porque su reputación es su activo más valioso. Porque el maestro artesano que produce trabajo excelente consigue mejores contratos, mejor pago, mayor reconocimiento. Las columnas de Persépolis siguen en pie después de 2300 años en una zona sísmica activa. Esas columnas fueron construidas por trabajadores que tenían razones para construirlas bien. La calidad que vemos hoy en las ruinas de Persépolis no es un milagro de ingeniería. Es el resultado predecible de un sistema laboral que alineó los incentivos de los trabajadores con la calidad del trabajo. Y llegamos al quinto capítulo, el que prometía al principio, el que los ingenieros del siglo XXI acaban de redescubrir después de 2500 años de olvido. Imagina que eres el rey del imperio más grande del mundo. Tu territorio se extiende desde la frontera de la India hasta las costas del Mediterráneo. 2700 kilómetros de punta a punta, sin contar las ramificaciones norte y sur. En algún punto de ese territorio, en este momento, hay algo ocurriendo que requiere tu atención. Una rebelión que empieza. Una caravana de comerciantes que fue atacada. Una cosecha que falló y que va a generar hambre y descontento si no se actúa rápido. ¿Cómo te enteras? Con el transporte ordinario de la época, un mensajero a caballo viajando a ritmo sostenible. El extremo occidental de tu imperio está a 90 días de tu capital. 90 días. En 90 días, una rebelión que se podría haber sofocado con 100 soldados y una decisión oportuna se convierte en una guerra que necesita un ejército. En 90 días, la hambruna que podría haberse mitigado con grano de los almacenes provinciales ya ha matado a personas. En 90 días, tu imperio puede haberse desintegrado. La velocidad de la información no era un lujo para Darío I. Era la condición de posibilidad del imperio. Darío lo entendió y construyó la solución más ambiciosa que la tecnología de su época podía producir: el camino real y el chaparcané.
El camino, 2.699 kilómetros de ruta pavimentada desde Susa hasta Sardes, con puentes en los ríos, con pasos habilitados en las montañas, con postes de marcación regulares, con anchura estándar que permitía el cruce de 2 carros. Pero el camino era solo la infraestructura física. El verdadero invento era el software que se ejecutaba sobre esa infraestructura. Cada 24 kilómetros exactos a lo largo del camino real había una estación de relevo. 24 kilómetros. La distancia exacta que un caballo puede recorrer a máxima velocidad antes de necesitar descanso. Los persas habían calculado ese número con una precisión que implica conocimiento veterinario profundo y experimentación sistemática. En cada estación había caballos frescos listos, jinetes de guardia permanente, alimentos, agua y descanso para los mensajeros, personal cuya única función era mantener el sistema operativo 24 horas al día, 7 días a la semana. El mensajero llegaba al galope al límite de la resistencia de su caballo. Sin detenerse completamente, hacía la transferencia del mensaje al nuevo jinete ya montado en el caballo fresco. El tiempo de parada en cada estación se medía en segundos, y el nuevo jinete salía inmediatamente a máxima velocidad hacia la siguiente estación. El resultado era un tiempo de transmisión que Heródoto documentó con el asombro genuino de alguien que no podía creer lo que estaba midiendo. El mismo recorrido que un viajero ordinario hacía en 90 días, el Chaparcané lo completaba en 7. 7 días. El sistema era 13 veces más rápido que cualquier transporte disponible para cualquier otro actor de la época. Esa ventaja de velocidad 13 veces superior no tiene paralelo en la historia de las comunicaciones humanas hasta la invención del telégrafo en el siglo XIX. El telégrafo era más rápido que el correo a caballo por un factor de miles, minutos frente a semanas. El Chaparcané era más rápido que el correo ordinario por un factor de 13, 7 días frente a 90. En términos de ventaja relativa respecto a la tecnología disponible para los contemporáneos, el Chaparcané persa fue la innovación en comunicaciones más disruptiva que existió entre la invención de la escritura y la invención del telégrafo. Y entonces viene la conexión que prometí. Las palabras exactas que Heródoto usó para describir a estos mensajeros. Escribió, en sus historias, algo que cualquier persona del siglo XXI que viva en Estados Unidos o que use el correo postal americano ha leído, aunque probablemente no sabe de dónde viene. Heródoto escribió: «Ningún mortal se mueve más rápido que estos mensajeros persas. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche les impide completar su recorrido a la máxima velocidad posible». Esas palabras, levemente adaptadas, están grabadas desde 1914 en la fachada de la Oficina Central de Correos de Nueva York en la 8ª Avenida. Son el lema oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos. Cada carta que envías en Estados Unidos, cada paquete, cada tarjeta de cumpleaños que llega a tiempo, todos llevan, en el edificio que administra ese servicio, inscritas en piedra, las palabras que un historiador griego escribió para describir a los mensajeros del Imperio Persa hace 2500 años. Persia inventó el correo postal moderno, y lo dice en la fachada de su oficina central más famosa. 5 tecnologías imposibles. El canat que lleva agua a través del desierto usando solo la gravedad. El yakchal que produce y conserva hielo en el calor extremo usando solo geometría y materiales. El Badgir que enfría edificios en el desierto usando solo el viento y la física del aire. Las tablillas de Persépolis que demuestran que el imperio más grande del mundo antiguo fue construido por trabajadores libres con salarios, beneficios sociales y bajas de maternidad.
El chaparcaneque transmitía información a través de 2.700 kilómetros en 7 días, usando solo caballos y organización perfecta. 5 cosas que no deberían existir con la tecnología disponible hace 2.500 años. 5 cosas que existen, que funcionaron, que en varios casos siguen funcionando hoy. ¿Qué tienen en común? No es magia, no es tecnología extraterrestre, no es ninguna de las explicaciones alternativas que el entretenimiento pseudohistórico nos ofrece para evadir la incomodidad de la respuesta real. La respuesta real es más fascinante que cualquier teoría de conspiración. Es observación profunda. Es tiempo. Es la acumulación paciente, durante generaciones, de conocimiento empírico sobre cómo funciona el mundo físico. Los mucanís que construían Qanats no tenían GPS ni láseres, pero tenían siglos de conocimiento transmitido sobre cómo se mueve el agua subterránea, dónde se encuentran los acuíferos, qué pendiente mantiene el agua fluyendo sin erosionar el túnel. Los ingenieros que construían yakhchales no tenían termómetros calibrados ni análisis de materiales, pero tenían generaciones de experimentación con la mezcla del saruj, con la forma de la cúpula, con la orientación de las piscinas de congelación. Los arquitectos que diseñaban badguires no tenían simulaciones computacionales de dinámica de fluidos, pero tenían siglos de observación de cómo se comporta el viento al encontrar diferentes formas y orientaciones, y de qué combinaciones producían el mejor flujo de aire fresco. El conocimiento científico formal que el mundo occidental empezó a sistematizar en el siglo XVII llegó a resultados similares, pero usando un camino diferente. En lugar de acumular observaciones empíricas durante generaciones, formalizó métodos de observación, creó el lenguaje matemático para describir los fenómenos y construyó sobre esa base teórica de manera explícita y verificable. Ninguno de los dos caminos es superior en términos absolutos. El conocimiento empírico acumulado durante generaciones puede alcanzar una precisión práctica notable, como demuestra el saruj persa. El conocimiento científico formal puede avanzar más rápido una vez establecida la base teórica, como demuestra la velocidad del progreso tecnológico moderno. Lo que la historia del Imperio Persa demuestra es que el primero puede llegar muy lejos, mucho más lejos de lo que el mundo occidental, en su arrogancia sobre la superioridad de la modernidad, ha estado dispuesto a reconocer. Hay una pregunta que a estas alturas del video es inevitable. Si todo esto es real, si tiene evidencia arqueológica sólida, si los ingenieros modernos lo están estudiando y aplicando, si la UNESCO lo ha reconocido como patrimonio de la humanidad, ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo aprendiste en la escuela? ¿Por qué la imagen que la mayoría de las personas tiene del Imperio Persa es la del monstruo dorado con piercings enviando hordas de esclavos contra 300 espartanos? La respuesta tiene varias capas. La primera es la más simple. La narrativa del conflicto es más fácil de contar que la narrativa de la ingeniería. Las batallas tienen protagonistas claros, momentos dramáticos, ganadores y perdedores. Son fáciles de convertir en historia emocionante. Un sistema de gestión del agua subterránea con pendiente de 1 milímetro por metro es difícil de hacer emocionante en un libro de texto de historia para adolescentes. La segunda capa es más incómoda. Occidente construyó su identidad cultural sobre el mito del origen griego. La idea de que la democracia, la filosofía, la ciencia, el arte nacieron en Grecia, y que Grecia los produjo en oposición a los bárbaros del este, representados por los persas. La batalla de las Termópilas, los 300 espartanos contra el 1.000.000 de persas, es el mito fundacional más poderoso de la identidad occidental. Es un mito conveniente. Nosotros somos los descendientes de los libres que resistieron a la tiranía.
Los persas son los bárbaros que nunca entendieron la libertad. Ese mito es muchísimo más difícil de sostener cuando reconoces que esos mismos bárbaros pagaban salarios, daban bajas de maternidad, construían hospitales, codificaban sistemas legales y resolvían problemas de ingeniería que Occidente tardó 2000 años en resolver por sus propios medios. No te lo contaron porque contradice la historia que justifica cómo el mundo occidental se ve a sí mismo. La tercera capa es la más pragmática. La arqueología persa tuvo un arranque tardío comparado con la arqueología egipcia o grecorromana. Las primeras excavaciones sistemáticas de Persépolis no comenzaron hasta la década de 1930. Las tablillas de la fortaleza, esas 30.000 tablillas con las nóminas de los trabajadores, fueron encontradas en 1933 y llevaron décadas en ser completamente descifradas y analizadas. Los resultados de ese análisis llegaron en forma de monografías académicas publicadas en revistas especializadas que lee una fracción pequeñísima de la población. La brecha entre lo que la arqueología sabe y lo que el público general conoce sobre el Imperio Persa es quizás la más grande de cualquier gran civilización antigua. Esa brecha es lo que este canal intenta cerrar. Termino con algo que quiero que lleves contigo, no como dato histórico, como perspectiva. Esta noche hemos visto 5 tecnologías que el mundo moderno considera imposibles para su época. 5 soluciones a problemas fundamentales que el mundo del siglo XXI está intentando resolver de nuevo, con toda la sofisticación tecnológica que el progreso de 2000 años nos ha dado, llegando a veces exactamente a las mismas conclusiones. El enfriamiento radiativo nocturno que los persas aplicaban en sus piscinas de congelación es hoy un campo de investigación de vanguardia en los mejores laboratorios de física aplicada del planeta. Los principios del Badgir están siendo implementados en proyectos de arquitectura sostenible en Europa, Asia y los Emiratos. Los qanats están siendo estudiados como modelo para sistemas de gestión de agua subterránea en regiones áridas de todo el mundo. La ventilación natural, basada en diferencias de temperatura, que el Badgir exploitaba de manera sistemática, es hoy una de las estrategias centrales del diseño bioclimático moderno. ¿Qué significa esto? Significa que el progreso humano no es siempre una línea recta hacia adelante. Significa que conocimiento valioso puede perderse, olvidarse, quedar enterrado bajo siglos de narrativa simplificada y esperar pacientemente a que alguien lo redescubra. Significa que la arrogancia del presente, la convicción de que somos la cima del desarrollo humano y que todo lo anterior era primitivo e inferior, es no solo intelectualmente deshonesta, sino también prácticamente costosa, porque estamos invirtiendo recursos enormes en reinventar cosas que ya estaban inventadas. Los qanats que funcionan hoy en Irán, los mismos que los ingenieros aqueménidas diseñaron cuando Darío I estaba construyendo Persépolis, llevan agua al desierto sin electricidad, sin bombas, sin ningún insumo energético excepto la gravedad. En un mundo donde la energía es cada vez más cara y sus efectos climáticos cada vez más costosos, eso no es arqueología, es ingeniería del futuro. El Badgir que enfría los edificios de Yazd sin consumir un vatio de electricidad, en una ciudad donde en verano el aire acondicionado mecánico sería una necesidad desesperada, no es un monumento histórico. Es una solución al problema más urgente de la arquitectura del siglo XXI. Esta noche, en el centro del desierto iraní, hay agua fluyendo silenciosamente bajo la tierra, fluyendo por los mismos túneles que los muqanis excavaron a mano, con plomadas y recipientes de agua, hace 2500 años. Siguiendo la pendiente de 1 milímetro por metro que calcularon sin GPS, sin láseres, sin ningún instrumento que el mundo moderno reconocería como de precisión.
llegando exactamente donde tiene que llegar, como llegó ayer, como llegará mañana, como ha llegado durante 2500 años sin interrupción. Eso no es la historia de un imperio muerto, es la historia de un conocimiento que sobrevivió a todos los imperios que intentaron borrarlo, y que todavía tiene cosas que enseñarnos. Si este video cambió la forma en que ves el mundo antiguo, hay una persona cerca de ti que también merece saberlo. Compártelo y dime en los comentarios. De las 5 tecnologías imposibles que hemos descubierto esta noche, ¿cuál te parece más increíble? Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a descubrir algo todavía más improbable.